Hola mis apreciados hermanos y amigos, qué bueno poderles encontrar a través de este medio hoy para disfrutar de una reflexión más de la palabra del Señor. Estamos hoy por el capítulo 40 de Jeremías. Me siento muy gozoso de poder allegarme a cada uno de ustedes. Así que vamos hacia adelante mis apreciados. Quiero invitarles para que disfrutemos la reflexión en este día y quiero invitarles para que oremos. ¿Está bien? Vamos a orar. Querido y amante Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, porque hoy es un día especial para disfrutar en tu presencia, para gozarnos en ti, Señor, en tus promesas, en tu palabra, en cada una de las victorias que quiere regalarnos. Y este día, Señor, queremos quedarnos delante de ti para disfrutar todo lo bueno que tengas para nosotros. Quédate en nuestros corazones, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. En medio del éxito, durante el caos, es siempre importante prestar atención a todos los detalles, avisos y señales a fin de no ser destruidos por traición u otros medios que impidan el desarrollo de la misión. Por eso quiero que abramos el capítulo 40 de Jeremías y vayamos a analizar algunos pasajes que nos ayudarán a disfrutar de una reflexión espiritual. Vamos a ir al versículo 4. Y ahora he aquí que en este día yo te he librado de las cadenas que tenías en tus manos. Si te parece bien venir conmigo a Babilonia, ven y yo velaré por ti. Pero si no te parece bien venir conmigo a Babilonia, puedes quedarte. Mira, toda la tierra está delante de ti. Ve a donde mejor y más cómodo te parezca ir. Estas palabras son del soldado babilónico que le dice a Jeremías que él es libre de elegir y de hacer lo que él quiera. No leemos que Dios le diga a Jeremías qué opinión tomar. Entonces, podemos ver aquí que Dios también le permite a Jeremías hacer su propia elección. ¿Qué nos enseña esto acerca de la guía de Dios? Cuando nos enfrentamos a una elección, nos encontramos en una de tres posiciones. La primera es que tenemos una alternativa y es obedecer los mandamientos de Dios y otra es desobedecerlos. En ese caso, está claro lo que debemos hacer: obedecer la voluntad de Dios tal como Él nos lo reveló a través de su santa palabra. La segunda alternativa está en que el Señor nos habla claramente en nuestro espíritu sobre lo que debemos hacer. Sin embargo, esto no es una experiencia común que deberíamos esperar que suceda todo el tiempo. Y debemos tener cuidado con esto, porque es posible confundir los propios pensamientos con la voz de Dios. Entonces, incluso si pensamos que escuchamos la voz de Dios, es importante hablar con otras personas, con hermanos, con hermanas de confianza, para saber si perciben la misma orientación. La tercera alternativa está en que somos libres de elegir y Dios dice: haz lo que quieras. A menudo nos encontramos en situaciones como esa. ¿Podemos estar seguros de que Dios tiene un plan para nosotros y que Él llevará a buen término ese plan en nuestras vidas? Pero no necesitamos buscar una palabra directa de Dios en esos momentos. Podemos usar nuestra sabiduría para tomar decisiones, porque Dios nos ha capacitado para eso. Esa sabiduría debe ser informada por el deseo de servir a Dios y la voluntad de escuchar el consejo de los hermanos y de las hermanas cristianos. Sin embargo, no debemos temer que nos estemos perdiendo los planes de Dios para que escojamos una alternativa sobre la otra. Simplemente estemos dispuestos a hacer lo mejor en la voluntad de Dios. Jeremías, en esta historia, se encuentra en su última posición. Y eso también es a menudo cierto para nosotros. Ese es un pensamiento relajante, distensionante. ¿Por qué? Porque nos muestra que a menudo, cualquiera que sea la elección que hagamos, vivimos de acuerdo con la voluntad de Dios y tenemos la oportunidad de servirle. Ya sea que te conviertas en un maestro, en un contador,
puedes glorificar a Dios con tu vida. Y ya sea que te cases con Juliet o con Vivian, puedes crecer en tu fe en Dios. Ya sea que te mudes a Colombia o a México o a cualquier otro país, puedes servir a Dios allí donde estás. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, dice 2 Corintios, capítulo 3, versículo 17. Así que, mis apreciados, sirvamos a Dios con libertad. Pero vamos también al verso 6. Se fue entonces Jeremías a Gedalías, hijo de Ahicam, a Mizpa, y habitó con él en medio del pueblo que había quedado en la tierra. ¿Quiénes eran estas personas del remanente en la tierra? ¿Por qué no fueron tomadas y llevadas a Babilonia? Estas personas son los pobres, los mancos, los ya de edad, ancianos, los ciegos, los enfermos y aún mismo los criminales, que ya no podían ser tomados para ser llevados por sus enfermedades, por sus limitaciones o por sus mismos antecedentes. Pues cuando Babilonia tomó cautivos a los israelitas para moverlos hasta Babilonia, no los movieron por medio de vehículos de transportación como hoy día. Estas personas tuvieron que caminar desnudos y entre cadenas sobre 650 millas por el desierto. Eso equivale más o menos en kilómetros a más de 1000 kilómetros de distancia. Era mucha distancia, eran meses de caminata por el desierto y quizás estas personas llegarían a ser un problema por el camino. Así que las personas que se quedaron en Israel no fueron tomados debido a su condición física. Probablemente no podían sobrevivir este viaje tan largo, o en el caso de los criminales, serían un problema demasiado poderlos controlar en ese camino. A Jeremías se le fue dado a que él eligiera. Decidió entonces quedarse con el remanente que quedó en la tierra en lugar de ir a Babilonia. Pero puede haber una pregunta ahí, y es, ¿por qué Jeremías escogió para estar con el remanente en lugar de ir a Babilonia con las personas que fueron llevadas cautivas? Mis hermanos, las personas que fueron llevadas a Babilonia eran la gente que habían rechazado precisamente a Jeremías y a la palabra profética y su ministerio. No todos eran culpables, pero todos bebieron las consecuencias de la desobediencia de líderes, príncipes y padres. Mire lo que dice allá en Daniel capítulo 9, versículos 5 y 6. Cuando Daniel presenta la oración de perdón al Señor por su pueblo, mire lo que él dice. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos actuado impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Ahora, ustedes saben, Daniel fue llevado cautivo de Jerusalén para Babilonia, pero Daniel no era alguien de los que de repente quizás rechazaron a Jeremías o a los profetas que hablaron. Fueron jóvenes obedientes, pero por causa de la rebeldía de sus padres, todos fueron llevados a cautivos a Babilonia. Ahora Daniel está presentando excusas y pidiendo perdón al Señor por lo que sus padres, sus antepasados, casi 70 años atrás habían hecho por los profetas. Así que Jeremías decide quedarse con la gente que queda ahí y que de alguna manera le encontraron aceptación. Dios iba de todas maneras a usar a Jeremías para ministrar ese grupo de personas, ese remanente en la tierra prometida que Dios les había dado allí. Dios había escogido a otro profeta, también a Ezequiel, para ministrar ahora a la gente que estaría en Babilonia mismo. Pero vamos también al verso 16. Pero Gedalías, hijo de Ahicam, dijo a Johanán, hijo de Carea, no hagas eso porque es falso lo que dice de Ismael. Bueno, encontrando gracia ante los ojos de Nabucodonosor, Jeremías fue entregado al cuidado de Gedalías.
en medio de todos los de la cautividad de Jerusalén y de Judá, que fueron llevados a Babilonia, según el verso 1, preso a cadenas, el profeta fue puesto en libertad y recibió la oportunidad de elegir a dónde que él quería ir. Jeremías escogió entonces habitar en medio del pueblo que se había quedado ahí en la tierra de Palestina. Verso 6. Es decir, los hombres, las mujeres, los niños y los más pobres de la tierra, según el versículo 7, y en el resto de Judá, versículo 11, hacían parte de todas esas personas que se quedaron allí. Escogido por el propio rey de Babilonia, Gedalías fue puesto como gobernador del resto del pueblo que continuaría en esta tierra de Palestina, que no fueron llevados a Babilonia, para que cultivaran la tierra y no dejaran acabar la agricultura o los negocios que pudieran salvarse. Pero desprovisto de malicia, este Gedalías, ignorando el aviso dado por Jonán y los príncipes de los ejércitos, estaba extendiendo la mano a su futuro asesino. Ante la posibilidad de una tragedia mayor, Johanán se dispuso a ser una especie de justiciero, negándose así a creer en las advertencias de los príncipes. Gedalías se colocó a merced entonces del enemigo. ¿Por qué? Porque una de las advertencias dadas por Cristo a sus discípulos mismos, ¿saben, mis apreciados? Una de las advertencias dadas por Cristo a sus discípulos fue esta: he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos, sed por lo tanto prudentes como las serpientes y sencillos como la paloma. Y continuó diciendo: ten cuidado de los hombres, según San Mateo capítulo 10, versículo 16 y 17. Así que antes de ser elegido por Nabucodonosor, Gedalías fue elegido por Dios para cuidar el resto de su pueblo. Y ante tanta responsabilidad de la atmósfera de guerra que lo rodeaba, podía haber sido más cauteloso, pero él se confió mucho. Y saben, mis apreciados, esto nos ayuda a nosotros también a reflexionar de que el ser cristiano no significa ser un tonto amado. Todo seguidor de Cristo necesita ser consciente de la guerra en que estamos involucrados. Hay un conflicto cósmico donde tu vida y mi vida está en juego. Por supuesto, no debemos temer a aquellos que pueden matar al cuerpo, pero estos no podrán sacarnos de la salvación en Cristo Jesús. Sin embargo, no podemos ignorar el hecho de que para preservar la integridad física, David necesitó huir de Saúl. Fue tremendamente articulado en sus planes y a veces demostraba arrepentimiento, pero este era un falso arrepentimiento lo que presentaba Saúl, y siempre buscaba hacer caer en la trampa a David para que confiara en él. Así que podemos sacar algunas conclusiones, mis hermanos, más acerca de este capítulo, y es que dependiendo de las propias habilidades para lidiar con el remanente, esto significa confiar en sí mismo en lugar de depender de Dios. No vigilar debidamente al aparente éxito puede llevarnos a la terrible derrota. Vigilar, orar y consultar a Dios a través del don profético son actitudes más importantes que cualquier habilidad personal. Así que, mis apreciados, en este día el Señor nos desafía a que confiemos en Él, a que seamos fieles en su voluntad, en su mandato, porque no importa cuánta persecución nos coloque, no importa cuánto mal nos hagan, finalmente Dios nos traerá a libertad. Y aún en esta tierra pueden haber hombres malos, pueden haber instituciones que hagan mal, pero saben, siempre Dios recompensa a sus hijos. Y qué bueno que como Jeremías se quedó para servir, ayudar a esas personas que habían quedado desterradas, porque a muchos de ellos habían perdido su familia, se los habían llevado para Babilonia. Todo por causa de su obediencia, pero siempre necesitamos mostrar misericordia por los más débiles. Y esto fue lo que hizo Jeremías. Pero también, mis apreciados, si hemos sido colocados con alguna responsabilidad de parte del Señor para ministrar en la iglesia, el hogar, algún trabajo, debemos ser sabios para estar bajo la dirección del Señor y no pensar que nosotros mismos podemos manejar todo, porque siempre habrá
el enemigo tratando de dañar a los hijos del Señor, como en el caso de Gedalías, que había quedado gobernando allí. Así que este día, mis apreciados, necesitamos colocarnos en la mano del Señor y pedir que Él siga dirigiendo nuestras vidas día tras día. Donde quiera que estemos, mis hermanos, el Señor es el que está para ayudarnos, protegernos y seguir adelante. Quiero invitarles para que oremos y pidamos al Señor su orientación una vez más. Oremos. Querido y amante Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, porque hoy día nos permites una vez más estar delante de ti, gozarnos en tu presencia, gozarnos en tu dirección. Por eso te rogamos, Señor, que sea tu Santo Espíritu el que hable, que dirija nuestra mente y nuestro corazón. Quédate en nuestras vidas, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bien, mis apreciados, gracias por habernos acompañado a través de este medio. Quiero invitarles para que mañana nos unamos para la reflexión del capítulo 41 de Jeremías. Así de que, mis apreciados, estemos todos ahí. Les invitamos para que sigan conectados al canal Reflexiones para hoy y que podamos disfrutar de cada reflexión que el Señor tiene para nuestra vida. Y recuerden, fe y valor, arriesgados, atrevidos, valientes en Cristo. Les espero mañana.